Y bien, ya hemos respondido a la primera pregunta del apartado primero, que es la composición de moles de las distintas sustancias en el equilibrio, ¿vale? Vamos a tener 0,4 moles de dióxido de azufre, 1,2 moles de oxígeno y 1,6 moles de trióxido de azufre. Después nos preguntan que calculemos la K sub C. Se nos pide calcular la constante del equilibrio, la relación entre las concentraciones que no van a cambiar en el equilibrio. Pues tendremos que pasar, sabemos primero que la K sub C es igual a, la constante del equilibrio es la concentración del producto, que es el trióxido de azufre, elevado a su coeficiente estequiométrico, partido la concentración de los reactivos, el dióxido de azufre elevado a su coeficiente estequiométrico, 2 por la concentración del otro reactivo que nos queda, que sería el oxígeno, puesto de esta manera, ¿vale? Si tenemos la concentración de las sustancias en el equilibrio, pues ya podemos calcular la K sub C. Y como el volumen del recipiente en el que se hace la reacción química tiene un volumen de 2 litros, entonces la concentración la podemos calcular simplemente dividiendo los moles por el volumen. Aquí tendríamos una concentración de 0,2 molar, es decir, va a haber 0,2 moles por cada litro de espacio en ese reactor. Aquí tendríamos 1,2 entre 2, 0,6 molar de oxígeno, 0,6 moles por cada litro de espacio en ese reactor. Y en este caso, pues tendríamos una concentración mayor que es 0,8 molar. Esa sería la concentración, los moles por cada litro que tendríamos en ese reactor químico. Simplemente ahora sustituimos el valor de la concentración por su correspondiente valor. K sub C es igual a 0,8, la concentración del producto elevado al cuadrado, partido la concentración del reactivo, que es 0,2 elevado al cuadrado, por la concentración de oxígeno, que es 0,6. Y a mí eso me sale un valor igual a 25. K sub C es igual a 25. Sin unidades, ¿vale? En el siguiente y último apartado de este problema, pues se nos pide calcular la presión total de la mezcla en el equilibrio y el valor de la constante de equilibrio expresada en términos de presiones parciales, la K sub P. Bueno, lo primero, a nivel conceptual, hay que entender muy bien que cuando se alcanza el equilibrio, yo voy a tener 3 sustancias químicas diferentes dentro del reactor químico donde se ha llevado a cabo la reacción. Voy a tener dióxido de azufre, oxígeno y trióxido de azufre, ¿vale? Lo he representado aquí con este dibujo, con este esquema, en el cual represento el matraz de reacción de un volumen de 2 litros, que cuando alcanza el equilibrio vamos a tener moles de oxígeno menos 0,4, vamos a tener más cantidad de, 0,4 era de dióxido de azufre, es la sustancia que voy a tener en menor cantidad. Después tenemos oxígeno, que vamos a tener 1,2, y la sustancia que vamos a tener en mayor cantidad es el producto, que es el trióxido de azufre. Esas moléculas, esa cantidad de moles de esa sustancia, se van a mover como gases que son por el recipiente que los contiene y al moverse, van a chocar contra las paredes del recipiente y al chocar contra las paredes de ese recipiente producen una presión. Si hay más cantidad de sustancia, va a haber más choques contra las paredes de ese recipiente y la presión pues, va a ser mayor. También a nivel conceptual, tener claro que esa presión total que hacen el conjunto de los moles, de las moléculas, de los distintos gases que hay en el equilibrio, pues va a ser igual a la suma de la presión parcial de este gas, del oxígeno, más la suma de la presión parcial del dióxido de azufre, más la presión parcial del trióxido de azufre, ¿vale? La presión que hace cada gas
Si lo sumamos, pues nos daría la presión total en el equilibrio. Y en este caso el problema nos pide sobre la presión total. Pues para calcular la presión total lo único que tenemos que saber es qué cantidad de sustancia, qué cantidad de moles del conjunto de las sustancias que hay en el equilibrio tenemos. Y aplicamos la ecuación de los gases ideales. La presión por el volumen es igual al número de moles totales por la constante de los gases ideales por la temperatura a la cual se ha llevado a cabo la reacción química y a la temperatura que tenemos en el equilibrio. ¿De acuerdo? Que en este caso el problema nos dice que es 1103 Kelvin, temperatura medida en Kelvin, volumen en litros, presión en atmósfera, ¿vale? La constante de los gases ideales pues nos la da el problema como 0,082. Resolvemos entonces esta ecuación y despejamos la presión total, que es lo que se nos pide. Presión total en el equilibrio por el volumen, que son 2 litros, es igual al número de moles totales. El número de moles totales va a ser 0,4 más 1,2. Tendríamos 1,6 moles de reactivo ahí dentro del matraz, pero de producto también tenemos 1,6. Así que tendríamos 3,2. Moles totales, 3,2 moles. Por la constante de los gases ideales, 0,082, por la temperatura, que es 1103. Esto daría un valor equivalente, multiplicamos aquí, el 2 pasa dividiendo, y la presión total, pues a mí me ha salido 144,71 atmósferas. Esta sería la presión que mediríamos en este sistema si con un manómetro quisiésemos medir qué presión tiene ese sistema químico cuando alcanza el equilibrio. Y por último, pues calcularíamos la constante del equilibrio expresada en términos de presiones parciales. En este caso, ¿cómo calculamos la constante del equilibrio expresada en términos de presiones parciales? Lo más rápidamente posible, porque podemos pasar todas estas cantidades, como ya sabemos la presión total, podemos calcular sus presiones parciales y podríamos usar esta fórmula de aquí, la presión parcial del trióxido de azufre al cuadrado partido la presión parcial del dióxido de azufre al cuadrado por la presión parcial del oxígeno. Si calculamos la presión parcial de cada gas, por ejemplo, la presión parcial del dióxido de azufre es la fracción molar de dióxido de azufre por la presión total. Y cogeríamos que la presión parcial de dióxido de azufre sería igual al número de moles de dióxido de azufre, que serían 0,4, partido los moles totales, que serían 3,2, los moles totales de toda la sustancia en el equilibrio, por la presión total, que la hemos calculado antes, que era 144,71. ¿Vale? Haríamos la presión parcial de dióxido de azufre, de la misma manera procederíamos con el oxígeno y con el trióxido de azufre y sustituimos el valor de la presión parcial en la constante del equilibrio expresada en términos de presiones parciales y ya tendríamos resuelta esa constante. Ese camino es un poco más largo que el camino más directo en este caso, que sería aprovechar la constante del equilibrio expresada en términos de concentraciones que lo teníamos del apartado anterior. En este caso, tendríamos que poner esta relación. La constante de equilibrio expresada en términos de presiones parciales es igual a la constante de equilibrio expresada en términos de concentraciones por RT y por el incremento de moles que ha habido en esa reacción química, ¿vale? K sub P es lo que queremos calcular. K sub C lo hemos calculado anteriormente y valía 25. R 0,082. La temperatura 1103. Y incremento de N, el incremento de moles que ha habido en esa reacción química, ¿vale? ¿Cuánto sería? Incremento de N es los moles de los productos final menos inicial, menos los moles de los reactivos. En esta reacción química tenemos 2 moles en productos, 2, menos en los reactivos tenemos 2 y 1, 3. 2 menos 3 igual a menos 1.
¿vale? Ese sería el incremento de moles que ha habido en esa reacción química, menos 1. Pues K sub P sería igual a 25, menos 1 es como si este factor estuviese dividiendo, que sería 90, este factor vale 90,45 y si dividimos 25 entre 90,45 tendríamos 0,28. También expresamos esta magnitud sin unidades y ese sería el valor de la constante del equilibrio expresada en términos de presiones parciales. Y esto sería todo. Muchas gracias por la atención, espero que os haya resultado de utilidad y esta sería pues, la manera en la que tenéis que proceder para resolver el problema de equilibrio químico homogéneo de la PBAU. Siempre vais a tener en la PBAU un problema de equilibrio químico, ya sea homogéneo o heterogéneo, que resolveré en siguientes vídeos. Muchas gracias.